Hay criaturas tan hermosas, que pareciera imposible imaginar un mundo sin ellas, seres nacidos para volar libres, para pintar el cielo con colores imposibles, para recordarnos que la naturaleza todavía guarda maravillas que ningún ser humano podría crear. Y, sin embargo, algunas de las especies más bellas del planeta también son las que están más cerca de desaparecer. En lo más profundo de la selva, donde el aire es espeso, la vida late entre sombras, y cada amanecer despierta con sonidos antiguos, todavía existe un grito que corta el silencio como una advertencia, un grito salvaje, poderoso, inconfundible, el grito de la guacamaya roja, un ave tan majestuosa que durante siglos fue símbolo de vida, libertad y belleza, un destello rojo entre la inmensidad verde, una presencia tan imponente, que parecía destinada a durar para siempre. Pero hoy, su vuelo ya no representa solamente belleza, representa supervivencia, porque mientras millones de personas admiran sus colores, la selva que le da vida está desapareciendo, los árboles donde nacen sus crías están cayendo, y las manos humanas la persiguen, la capturan, la encierran y la arrancan del único lugar al que realmente pertenece. Cada año, su mundo se vuelve más pequeño, cada año, su libertad cuesta más, y cada año, el silencio avanza. Lo más aterrador es que muchas especies no desaparecen de golpe, no hay una alarma, no hay un anuncio, no hay un momento exacto en el que el mundo se detiene para decirnos, esta podría ser la última vez que la veas. Simplemente, un día ya no están, y cuando finalmente entendemos lo que perdimos, ya es demasiado tarde. La guacamaya roja no está luchando contra la naturaleza, está luchando contra nosotros, contra la destrucción de su hogar, contra la codicia, contra el tráfico ilegal, contra un mundo que muchas veces prefiere poseer la belleza, antes que protegerla. Pero esta no es solo la historia de un ave en peligro de extinción, es la historia de una selva que se apaga, de un grito que podría desaparecer para siempre, y de una pregunta incómoda que nos persigue a todos: ¿qué clase de mundo estamos dejando atrás? Si incluso algo tan extraordinario como esto no logra sobrevivir a nuestra presencia, hoy, vas a entrar en el mundo de la guacamaya roja, vas a conocer su hogar, su lucha, su tragedia, y la delgada línea que separa su supervivencia de su desaparición definitiva, porque si algún día su vuelo se extingue, no solo perderemos un ave, perderemos uno de los colores más vivos de la Tierra, y tal vez, una parte de nosotros mismos. Vamos al intro y continuamos en breve. La guacamaya roja, un grito en la selva en lo más profundo de las selvas tropicales de América, donde la humedad abraza cada hoja, y la luz del sol apenas logra abrirse paso entre las copas de los árboles gigantes. Una silueta de fuego cruza el cielo verde, sus alas, teñidas de rojo intenso, amarillo brillante y azul profundo, parecen llevar consigo los colores mismos de la naturaleza. Su vuelo es poderoso, elegante, casi sagrado. Su grito rompe el silencio de la selva como un eco antiguo, como una voz que ha estado aquí mucho antes que nosotros. Esa voz pertenece a la guacamaya roja. La guacamaya roja no es solo una de las aves más hermosas del planeta, también es uno de los símbolos más impresionantes de la biodiversidad de las selvas tropicales. Su presencia representa vida, equilibrio, libertad y resistencia. Durante miles de años, esta especie ha surcado los cielos de regiones como el sur de México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Ha sido admirada por culturas antiguas, respetada por pueblos originarios y observada con asombro por generaciones enteras. Pero hoy, ese vuelo majestuoso está en peligro. La guacamaya roja, que alguna vez llenó grandes extensiones de selva con sus llamados, enfrenta una realidad cada vez más oscura. Lo que antes era un hogar inmenso y abundante, hoy se ha convertido en un territorio fragmentado, herido y silencioso. Cada año,
los árboles que necesita para vivir desaparecen, los bosques que la alimentan son talados, los nidos donde nacen sus crías son saqueados, y el comercio ilegal la persigue como si su belleza fuera una condena. Lo más trágico es que su amenaza no viene de la naturaleza. No es un depredador salvaje el que la está empujando hacia el borde del abismo. Es el ser humano. Para entender por qué la guacamaya roja está en peligro, primero hay que conocer quién es realmente. Más allá de sus plumas brillantes y su presencia imponente, esta ave es una especie extraordinariamente compleja. Es inteligente, sociable, longeva y profundamente dependiente de su entorno. No puede sobrevivir en cualquier lugar. No puede adaptarse fácilmente a un mundo destruido. Necesita selvas sanas, árboles enormes y un ecosistema completo para seguir existiendo. La guacamaya roja suele vivir en parejas o pequeños grupos, y muchas veces forma vínculos muy fuertes que pueden durar años. No es raro verla volar junto a su compañero, sincronizando sus movimientos en el aire con una precisión casi perfecta. Su relación no es solo reproductiva, también es social y cooperativa. Se comunican constantemente con llamados fuertes, visibles incluso a la distancia, como si nunca quisieran perderse de vista. En su ambiente natural, cumple un papel fundamental. Al alimentarse de frutos y semillas, ayuda a dispersar especies vegetales por grandes áreas del bosque. En otras palabras, la guacamaya roja no solo habita la selva, también ayuda a construirla y regenerarla. Es una sembradora del bosque, un puente entre los árboles del presente y los del futuro. Sin embargo, esa función ecológica solo puede mantenerse si la especie tiene espacio para vivir, y ese espacio se está reduciendo. Las selvas tropicales, que durante siglos fueron refugio de incontables especies, están siendo transformadas a un ritmo alarmante. Grandes extensiones de bosque desaparecen para abrir paso a carreteras, cultivos, ganado, desarrollos humanos y actividades extractivas. Lo que para algunos representa progreso, para la guacamaya roja significa pérdida, desplazamiento y muerte. Pero el problema no termina ahí. A diferencia de otras aves más pequeñas o más adaptables, la guacamaya roja depende de árboles muy viejos y altos para anidar. No cualquier árbol sirve, necesita cavidades naturales, espacios seguros formados a lo largo de décadas o incluso siglos. Estos árboles son esenciales para que pueda poner sus huevos y criar a sus polluelos. Cuando esos gigantes del bosque caen bajo las motosierras, no solo desaparece madera, desaparecen hogares, y sin hogar, no hay nueva generación. Cada temporada reproductiva representa una oportunidad frágil. La pareja busca un sitio adecuado, pone pocos huevos y cuida a sus crías durante semanas. El proceso es largo, delicado y vulnerable. Si un nido es destruido, si un árbol es talado o si un polluelo es robado, el daño es enorme, porque la guacamaya roja no se reproduce en grandes cantidades. Su recuperación es lenta, y eso la hace especialmente vulnerable. Uno de los enemigos más crueles de esta especie es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Para muchas personas, ver una guacamaya roja en una jaula puede parecer algo exótico o impresionante, pero detrás de esa imagen hay una historia brutal. En muchos casos, los traficantes localizan los nidos, suben a los árboles y extraen a los polluelos cuando aún no pueden defenderse. A veces, incluso matan a los padres si intentan protegerlos. Muchas crías mueren durante el traslado por estrés, hambre, lesiones o malas condiciones, y las que sobreviven son vendidas como mascotas, arrancadas para siempre del mundo al que pertenecen. Cada guacamaya comprada ilegalmente es una menos en el cielo. Lo más doloroso es que estas aves no fueron hechas para vivir encerradas. Son animales sociales, activos, ruidosos, curiosos y altamente inteligentes. En libertad recorren largas distancias, interactúan con su grupo, exploran, buscan alimento y desarrollan comportamientos complejos. En cautiverio, muchas sufren estrés, ansiedad, frustración y problemas físicos o conductuales, lo que algunos llaman tener una mascota exótica. Para la guacamaya roja puede convertirse en una vida de encierro y sufrimiento. Y aún así, a pesar de todo,
sigue luchando por sobrevivir. Todavía existen rincones de selva donde su grito sigue escuchándose al amanecer. Todavía hay parejas que vuelan juntas entre los árboles. Todavía hay polluelos naciendo en nidos protegidos. Todavía hay comunidades, biólogos, guardabosques y conservacionistas que se niegan a dejarla desaparecer. La historia de la guacamaya roja no es solo una historia de pérdida, también es una historia de resistencia, porque salvar a la guacamaya roja no significa solamente proteger a un ave hermosa, significa defender una parte irreemplazable de la vida silvestre del planeta. Significa proteger la selva, los árboles antiguos, los ciclos naturales y la conexión profunda entre las especies y su hogar. Significa recordar que la belleza no debe poseerse, sino respetarse. Hoy, la guacamaya roja sigue volando, pero cada vez con menos espacio bajo sus alas. Y la pregunta ya no es si esta especie es importante, la pregunta es si nosotros estaremos a la altura de protegerla antes de que su voz desaparezca para siempre de la selva. Porque cuando el vuelo de la guacamaya roja se extingue, no solo perdemos un ave, perdemos un color del mundo, el hogar que desaparece. Para entender por qué la guacamaya roja está en peligro de extinción, primero hay que mirar el lugar del que depende por completo, la selva. No se trata solo del paisaje donde vive, la selva es mucho más que eso, es su refugio, su fuente de alimento, su espacio de reproducción, su protección frente a los depredadores y el escenario donde ha evolucionado durante miles de años. La guacamaya roja no puede separarse de este ecosistema sin perder una parte esencial de lo que es. Su vida está tejida con los árboles, los frutos, las lluvias, los ríos y el equilibrio invisible que sostiene a todo el bosque tropical. Cuando pensamos en una selva, muchas veces imaginamos un lugar inmenso, abundante e indestructible, un espacio salvaje que siempre estará ahí, pero la realidad es distinta. Las selvas del mundo, y especialmente las de América Latina, han ido desapareciendo poco a poco, fragmentadas por carreteras, desmontes, cultivos, incendios y asentamientos humanos. Lo que antes era una extensión continua de vida, hoy en muchos lugares son solo pedazos aislados, separados entre sí por campos vacíos, ruido y destrucción. Y para una especie como la guacamaya roja, esa fragmentación puede ser devastadora. La guacamaya roja necesita grandes territorios para sobrevivir. No vive en un solo árbol ni en un solo rincón del bosque. Se desplaza constantemente buscando alimento, agua, sitios de descanso y lugares seguros para anidar. Su vuelo no es un lujo, es una necesidad. Cada trayecto entre una zona y otra forma parte de su rutina natural. Cuando la selva se divide y desaparece, sus rutas también se rompen. Lo que antes era un corredor natural lleno de vida, se convierte en un obstáculo imposible. La selva no solo le da espacio, también le da comida. La dieta de la guacamaya roja es variada y profundamente ligada a la riqueza vegetal del bosque tropical. Se alimenta principalmente de frutos, semillas, nueces, flores y en algunos casos cortezas tiernas o brotes. Muchas de estas plantas florecen y fructifican en distintas épocas del año, lo que significa que la guacamaya depende de una enorme diversidad de árboles y especies vegetales para encontrar alimento de forma constante. Eso quiere decir que no basta con que haya árboles, tienen que estar los árboles correctos, tiene que existir la diversidad adecuada, tiene que mantenerse el ciclo natural del bosque. En una selva sana, la guacamaya roja encuentra recursos repartidos a lo largo del paisaje. Puede desplazarse entre zonas de alimentación según la temporada, aprovechando los frutos disponibles en diferentes momentos del año. Pero cuando el bosque es destruido, también desaparece esa red alimenticia. Se reducen las fuentes de comida, se altera el calendario natural del ecosistema y la supervivencia se vuelve mucho más difícil. Y en la naturaleza, cuando escasea el alimento, todo se complica. Una guacamaya mal alimentada pierde energía. Una pareja con menos recursos tiene más dificultades para reproducirse. Un polluelo criado en un entorno empobrecido tiene menos probabilidades de sobrevivir.
El hambre no siempre llega de forma visible o repentina. A veces, aparece como una cadena silenciosa de carencias que debilita a la especie generación tras generación. Pero quizá uno de los aspectos más delicados de la vida de la guacamaya roja es su necesidad de árboles viejos y gigantescos para anidar. A diferencia de otras aves que construyen nidos entre ramas o arbustos, la guacamaya roja necesita cavidades naturales en troncos altos, espacios protegidos que suelen formarse después de muchos años. Esos huecos no aparecen de un día para otro, son el resultado del tiempo, del crecimiento del árbol, del clima, de la vida del bosque. En otras palabras, la guacamaya roja depende de estructuras que pueden tardar décadas o incluso siglos en existir. Y justamente esos árboles son también los primeros en desaparecer cuando llega la tala. Cuando un árbol antiguo cae, no solo se pierde una parte del paisaje, se pierde un hogar que tal vez había sido usado por generaciones de aves. Se pierde un refugio irreemplazable, porque no todos los árboles sirven, y no todos los huecos son seguros. La elección del sitio de anidación es crucial para el éxito reproductivo de la especie. La pareja debe encontrar un lugar alto, estable, protegido de la lluvia excesiva, con acceso adecuado y lejos de amenazas inmediatas. Una vez que lo encuentra, ese espacio se convierte en el centro de una nueva posibilidad de vida. Ahí se depositan los huevos, ahí nacen las crías, ahí comienza el proceso más vulnerable de toda la existencia de la guacamaya roja. Y sin embargo, ese proceso ocurre en un mundo cada vez más hostil, porque la destrucción del hábitat no solo elimina árboles y alimento, también incrementa el riesgo de depredación, de disturbio humano y de fracaso reproductivo. Un bosque fragmentado expone más los nidos, altera la temperatura, reduce la cobertura vegetal y facilita el acceso a quienes buscan saquear crías o explotar el entorno. Lo que antes era una fortaleza natural, se convierte en una trampa. La guacamaya roja, además, no es una especie de reproducción rápida, no pone decenas de huevos ni produce varias generaciones en poco tiempo. Su estrategia natural es más lenta, más cuidadosa y más dependiente de la estabilidad ambiental. Eso funciona en un ecosistema sano, pero en un ambiente destruido, esa misma lentitud se vuelve una desventaja. Si una población pierde adultos, si sus nidos son saqueados o si su hábitat se reduce demasiado, la recuperación no ocurre en meses, puede tardar años, a veces décadas, y si el daño continúa, puede no llegar nunca. Aún así, la guacamaya roja sigue haciendo lo que ha hecho durante siglos, adaptarse dentro de lo posible, buscar alimento, defender a su pareja, criar a sus polluelos y seguir volando. Pero hay un límite para cualquier especie. Ningún animal, por fuerte o bello que sea, puede resistir indefinidamente la destrucción de su hogar. Lo más sorprendente es que la selva no solo necesita a la guacamaya roja como habitante, también la necesita como aliada. Cada vez que esta ave consume frutos y transporta semillas a lo largo del bosque, ayuda a regenerar la vegetación. Muchas plantas dependen de animales como ella para dispersarse. Eso significa que la guacamaya roja participa activamente en la renovación del ecosistema. No es un simple adorno tropical, es parte del mecanismo vivo que mantiene a la selva en movimiento. Donde una guacamaya roja se alimenta, también está sembrando futuro. Por eso, cuando desaparece una especie como esta, la pérdida no es aislada. No se trata solo de un ave menos. Se altera una relación ecológica compleja, una red de interacciones que sostiene al bosque desde dentro. Y esa es una de las tragedias más grandes de la extinción. A veces no vemos de inmediato todo lo que se rompe. La selva puede parecer intacta a simple vista, incluso cuando ya ha comenzado a vaciarse por dentro. Un bosque sin sus grandes aves dispersoras pierde dinamismo. Un bosque sin árboles viejos pierde memoria. Un bosque sin guacamayas rojas pierde una de sus voces más antiguas. Y aún así, todavía hay esperanza. En algunas regiones, la protección del hábitat ha demostrado que cuando la selva se conserva, la guacamaya responde. Cuando se detiene la tala, cuando se cuidan los árboles de anidación, cuando se restauran corredores biológicos y se permite que el bosque respire otra vez,
la especie encuentra una oportunidad, no una garantía, pero sí una oportunidad. Eso significa que la batalla por salvar a la guacamaya roja no se libra solamente alrededor del ave, se libra en cada árbol protegido, en cada hectárea de selva preservada, en cada comunidad que decide defender el bosque en lugar de destruirlo, porque salvar a la guacamaya roja es también salvar su mundo, y sin su mundo, ella no puede existir. No importa cuán fuerte sea su vuelo, cuán brillante sea su plumaje o cuán poderoso sea su grito, si la selva desaparece, la guacamaya roja desaparecerá con ella, y con su partida, la selva perderá uno de sus colores más vivos, uno de sus guardianes más antiguos y una de sus historias más hermosas. La amenaza humana. No todos los peligros de la selva tienen garras, colmillos o alas. Para la guacamaya roja, la amenaza más grande no llega desde la naturaleza, no desciende desde el cielo, ni se esconde entre la maleza, no sigue las leyes del bosque ni forma parte del equilibrio natural. La amenaza más devastadora tiene rostro humano, avanza con herramientas, con ambición y con indiferencia, y a diferencia de cualquier depredador salvaje, no caza para sobrevivir, destruye por negocio, por capricho o por comodidad. Durante siglos, la guacamaya roja logró resistir tormentas, sequías, competencia y depredadores naturales. Aprendió a volar largas distancias, a criar con cuidado a sus polluelos y a encontrar alimento en una selva compleja y cambiante, pero nunca evolucionó para enfrentarse a la velocidad y la brutalidad de la actividad humana moderna. Hoy, su mayor enemigo no es el bosque, es quien lo invade. Uno de los golpes más crueles contra esta especie ha sido el tráfico ilegal de fauna silvestre. A simple vista, muchas personas ven a una guacamaya roja como una criatura exótica, llamativa, hermosa, valiosa, y justamente por esa belleza ha sido perseguida sin descanso. Lo que para la naturaleza es una joya viva, para el mercado ilegal se convierte en mercancía, pero detrás de cada ave capturada hay una historia de violencia. Todo comienza en la selva, donde traficantes y saqueadores recorren áreas de anidación en busca de nidos, conocen los árboles, observan los vuelos, escuchan los llamados de las parejas adultas y esperan el momento adecuado. Cuando descubren una cavidad con crías, suben hasta lo alto del árbol y arrancan a los polluelos de su único refugio, muchas veces cuando aún no pueden volar, cuando todavía dependen completamente de sus padres para alimentarse y sobrevivir. En algunos casos, si los adultos intentan defender el nido, son heridos o asesinados. Y aunque el robo de una sola cría pueda parecer pequeño para quien no entiende la magnitud del daño, en realidad representa una pérdida enorme, porque la guacamaya roja no tiene decenas de crías por temporada. Su reproducción es lenta, delicada y limitada. Cada polluelo robado es una vida que la selva ya no recupera fácilmente. Cada nido saqueado es una generación interrumpida, pero el sufrimiento no termina en el árbol. Después de ser capturadas, muchas de estas crías son transportadas en condiciones terribles. Son escondidas en cajas, bolsas, jaulas improvisadas o compartimentos oscuros, sin ventilación adecuada, sin alimento suficiente, sin agua y sometidas a un estrés extremo. Muchas mueren antes siquiera de llegar a su destino. Otras llegan heridas, deshidratadas, enfermas o con secuelas físicas permanentes. Y aún así, el negocio continúa, porque mientras exista quien compre, siempre habrá quien capture. Una de las grandes tragedias del tráfico ilegal es que muchas personas no lo perciben como un crimen grave. Piensan que tener una guacamaya en casa es un símbolo de lujo, rareza o prestigio. Algunos creen que si ya está en venta, entonces debe ser legal. Otros simplemente no quieren saber de dónde vino, pero la realidad es mucho más dura. Detrás de una guacamaya roja en cautiverio ilegal, casi siempre hay destrucción, muerte y separación. La naturaleza no diseñó a esta ave para vivir encerrada. La guacamaya roja es una especie social, activa, curiosa e intensamente inteligente. En libertad, no pasa el día inmóvil sobre una percha. Recorre grandes distancias, interactúa con su pareja, explora el bosque,
busca alimento, vocaliza, aprende y participa en una vida compleja y estimulante. Su mente necesita movimiento, su cuerpo necesita espacio, su comportamiento depende de la libertad. En cautiverio, especialmente en condiciones inadecuadas, muchas desarrollan ansiedad, estrés crónico, conductas repetitivas, automutilación, depresión o agresividad. Algunas se arrancan las plumas, otras dejan de vocalizar, algunas sobreviven físicamente, pero su comportamiento revela una profunda alteración emocional. Lo que desde fuera puede parecer un ave bonita y tranquila, desde dentro puede ser una criatura privada de casi todo lo que la hace ser quien es. Y eso nos obliga a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué clase de admiración destruye aquello que dice amar? El problema, sin embargo, va mucho más allá del comercio ilegal. La guacamaya roja también sufre por la caza, la persecución directa y la transformación agresiva de su entorno. En algunas regiones, estas aves han sido vistas como una molestia para cultivos o como un recurso más que puede explotarse. En otras, simplemente quedan atrapadas en la violencia generalizada que afecta a los ecosistemas, incendios provocados, tala indiscriminada, ruido, maquinaria, expansión humana. Cada intervención humana en la selva deja una huella. A veces esa huella es visible: árboles caídos, caminos abiertos, humo en el horizonte. Otras veces es silenciosa: menos alimento, menos sitios de anidación, menos seguridad, menos oportunidades para criar. Y poco a poco, sin que muchos lo noten, la guacamaya roja comienza a desaparecer de lugares donde antes era parte natural del paisaje. Lo más inquietante es que la desaparición de una especie rara vez ocurre de forma repentina. No siempre hay un último día evidente. Muchas veces, la extinción empieza con pequeñas ausencias: un árbol menos, un nido vacío, una pareja que no regresa, un amanecer más silencioso, y cuando finalmente notamos el vacío, ya puede ser demasiado tarde. La guacamaya roja enfrenta precisamente ese tipo de desaparición: lenta, progresiva, fragmentada. No siempre cae en masa, a veces simplemente deja de estar. Y eso es aún más peligroso, porque lo silencioso suele pasar desapercibido. En muchos casos, las comunidades locales han sido las primeras en notar ese cambio. Personas que crecieron escuchando sus gritos en la distancia ahora describen cielos más callados. Zonas donde antes era común ver bandadas hoy apenas registran unos cuantos individuos. Y ese descenso no es casual, es la consecuencia acumulada de años de presión humana sobre una especie que no puede defenderse del mercado, de la tala ni de la indiferencia. Pero no toda presencia humana significa destrucción, y esa diferencia es crucial, porque así como hay personas que saquean nidos, también hay quienes los vigilan. Así como hay quienes trafican con polluelos, también hay quienes los rescatan. Así como hay quienes destruyen la selva, también hay quienes la protegen con una convicción admirable. Biólogos, guardaparques, comunidades indígenas, conservacionistas, veterinarios, educadores ambientales y habitantes locales han dedicado años enteros a intentar frenar esta tragedia. Muchos arriesgan tiempo, recursos e incluso su seguridad para proteger a la guacamaya roja. Esa resistencia importa, y mucho, porque demuestra que la historia de esta especie aún no está completamente escrita. Todavía no se ha dicho la última palabra, todavía existe la posibilidad de cambiar el rumbo, pero para lograrlo, primero hay que aceptar una verdad incómoda: la guacamaya roja no está en peligro por casualidad, está en peligro porque la hemos puesto ahí, y si fuimos capaces de acercarla al abismo, también tenemos la responsabilidad de impedir que caiga. Cada compra ilegal rechazada, cada nido protegido, cada árbol conservado y cada decisión informada puede marcar una diferencia real, no siempre visible de inmediato, no siempre sencilla, pero real, porque la conservación no empieza solo en las selvas o en las reservas naturales, también empieza en la conciencia humana, en entender que una especie silvestre no es un adorno,
ni un trofeo, ni una mascota de lujo. Es parte de un mundo vivo que tiene valor por sí mismo. La guacamaya roja no nos pertenece. Su lugar está en el cielo abierto, no en una jaula. Su voz pertenece a la selva, no al encierro. Su belleza no fue creada para ser poseída, sino para ser contemplada en libertad. Y mientras siga existiendo alguien dispuesto a arrancarla de su hogar por dinero, la amenaza seguirá presente. Pero mientras también exista alguien dispuesto a defenderla, todavía habrá esperanza, porque la lucha por la guacamaya roja no es solo por un ave, es una lucha contra la codicia, contra la destrucción, contra la idea equivocada de que todo lo bello puede comprarse. Y en esa lucha, el tiempo ya comenzó a agotarse. La lucha por salvarla cuando una especie entra en peligro de extinción. Muchas personas creen que la historia ya está casi terminada, que el daño es irreversible, que lo perdido no puede recuperarse, y aunque a veces la realidad es brutal, también existe otra verdad, una verdad más difícil, más lenta y menos visible, pero profundamente poderosa. Mientras una especie siga viva, todavía existe la posibilidad de luchar por ella, y la guacamaya roja todavía sigue viva. Todavía hay alas rojas cruzando el cielo en algunas regiones de América. Todavía hay gritos que resuenan entre los árboles al amanecer. Todavía hay parejas formando vínculos, polluelos naciendo en nidos protegidos y selvas que se resisten a quedarse en silencio. Y detrás de esa permanencia, detrás de cada vuelo que aún sobrevive, hay personas que han decidido no rendirse. Salvar a la guacamaya roja no depende de un solo héroe, de una sola organización ni de una sola acción. Es un esfuerzo enorme, complejo y constante que une a científicos, comunidades locales, guardaparques, rescatistas, educadores, voluntarios y defensores del bosque. Personas distintas, de lugares distintos, pero con una misma convicción. Esta especie no debe desaparecer. Una de las estrategias más importantes para proteger a la guacamaya roja ha sido la conservación del hábitat, porque ninguna especie puede salvarse realmente si el lugar donde vive continúa siendo destruido. No basta con rescatar individuos si el bosque sigue cayendo. No basta con liberar aves si ya no existe un entorno seguro al cual regresar. Por eso, una parte fundamental de la lucha consiste en proteger selvas, corredores biológicos, árboles de anidación y territorios clave para su supervivencia. En muchos lugares, eso significa algo tan simple y tan enorme al mismo tiempo como dejar que el bosque siga siendo bosque. Significa frenar la tala ilegal. Significa impedir que desaparezcan los árboles antiguos donde la guacamaya anida. Significa restaurar áreas degradadas, conectar fragmentos de selva y permitir que la vida vuelva a circular entre espacios que habían quedado aislados. Cada hectárea protegida es una posibilidad más de futuro. Cada árbol conservado puede convertirse en refugio, alimento o nido. Pero la protección del bosque por sí sola no siempre es suficiente. En varias regiones, conservacionistas y especialistas han trabajado directamente con las poblaciones de guacamaya roja para monitorear sus nidos, registrar sus movimientos y aumentar sus probabilidades de éxito reproductivo. Durante la temporada de anidación, algunos equipos pasan semanas o incluso meses vigilando cavidades en árboles altos, observando el comportamiento de las parejas, registrando nacimientos y asegurándose de que las crías tengan mejores condiciones para sobrevivir. Ese trabajo requiere paciencia, preparación y una enorme dedicación, porque proteger un nido no significa simplemente mirarlo, significa conocer los riesgos, anticipar amenazas y actuar con precisión. Significa detectar si una cavidad está en peligro, si hay señales de saqueo, si el entorno ha cambiado o si los polluelos necesitan apoyo de emergencia. En algunos casos, incluso se han instalado cajas nido artificiales para ofrecer alternativas seguras cuando los árboles adecuados escasean. Estas estructuras, colocadas estratégicamente, pueden ayudar a compensar la pérdida de sitios naturales de anidación y dar a las parejas una nueva oportunidad para reproducirse. Y a veces,
Esa oportunidad cambia todo, porque cuando un solo polluelo logra sobrevivir y llegar a la adultez, no se trata solo de un ave más, se trata de una posibilidad de continuidad para toda la especie. En poblaciones reducidas, cada nacimiento importa, cada cría cuenta, cada vida salvada representa un pequeño acto de resistencia contra la desaparición. Otra parte crucial de esta lucha ocurre lejos del dosel de la selva, en centros de rescate, programas de rehabilitación y proyectos de reintroducción. Ahí llegan aves decomisadas del tráfico ilegal, individuos heridos o ejemplares que han vivido en cautiverio y necesitan atención especializada. Recuperarlas no es sencillo. Muchas llegan con lesiones físicas, desnutrición, miedo extremo o comportamientos alterados por el encierro. Algunas no pueden volver a la naturaleza, otras, con tiempo y cuidado, sí pueden hacerlo. Y cuando una guacamaya roja recuperada vuelve a volar libre, ese momento representa mucho más que una liberación. Representa una segunda oportunidad. Sin embargo, ninguna estrategia de conservación puede sostenerse por completo si las personas que viven cerca del hábitat de la especie no participan. Por eso, uno de los pilares más importantes en la protección de la guacamaya roja ha sido el trabajo con comunidades locales. Durante mucho tiempo, la conservación fue vista como algo externo, como una idea impuesta desde fuera, pero hoy se entiende cada vez con más claridad que ninguna especie puede salvarse sin la colaboración activa de quienes comparten territorio con ella. Las comunidades que viven cerca de las selvas no son espectadoras, son parte esencial de la solución. Cuando una comunidad protege un árbol de anidación, cuando denuncia el saqueo de un nido, cuando rechaza el tráfico ilegal o cuando encuentra en la conservación una fuente de orgullo y sustento, el cambio se vuelve real. En algunos lugares, la guacamaya roja ha pasado de ser vista como un recurso explotable a convertirse en un símbolo local de identidad y defensa del territorio. Y eso transforma la historia, porque la protección más poderosa no siempre viene de una ley escrita en un papel, a veces viene de una decisión colectiva. Aquí no se toca, aquí se cuida, aquí se defiende. La educación también juega un papel inmenso. Muchas personas apoyan sin saberlo prácticas que dañan a la vida silvestre, no porque quieran destruirla, sino porque nunca se les explicó el costo real de ciertas acciones. Por eso, enseñar a niñas, niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de la guacamaya roja puede tener un impacto enorme a largo plazo. Cuando alguien entiende que comprar un ave silvestre alimenta una cadena de sufrimiento, cambia su forma de mirar el problema. Cuando una nueva generación crece sabiendo que la selva no es un obstáculo, sino una riqueza viva, la conservación deja de ser una excepción y empieza a convertirse en cultura. Y eso, aunque parezca lento, es una de las herramientas más poderosas que existen, porque una especie no se salva solo con jaulas abiertas o áreas protegidas. También se salva cuando cambia la mentalidad que la puso en riesgo. Aún así, la lucha no está ganada. Proteger a la guacamaya roja sigue siendo un desafío enorme. Las amenazas continúan. La tala no ha desaparecido, el tráfico ilegal sigue existiendo, la presión sobre los ecosistemas tropicales sigue creciendo, y en muchas regiones, el futuro de esta especie todavía es incierto. Pero lo importante es esto: ya existen pruebas de que sí se puede ayudar, si se puede aumentar el éxito reproductivo, si se pueden rescatar y rehabilitar individuos, si se pueden proteger nidos, si se pueden restaurar hábitats, si se puede involucrar a comunidades, si se puede evitar que el silencio avance. La esperanza, en este caso, no es una fantasía, es trabajo, es vigilancia, es ciencia, es compromiso, es gente que, aun sabiendo que el proceso es lento, decide continuar. Y tal vez esa sea una de las lecciones más profundas que deja la historia de la guacamaya roja, que conservar no significa hacer algo perfecto, significa negarse a abandonar lo valioso, significa actuar antes de que la ausencia se vuelva definitiva. Todavía estamos a tiempo de elegir qué futuro queremos dejar, uno en el que las próximas generaciones solo conozcan a la guacamaya roja por fotografías, archivos y documentales, o uno en el que todavía puedan mirar al cielo
escuchar su llamado y saber que sigue ahí, libre, salvaje y viva. Porque salvar a la guacamaya roja no es únicamente rescatar a una especie, es demostrar que todavía somos capaces de proteger algo hermoso antes de destruirlo por completo. Y mientras haya personas dispuestas a luchar por su vuelo, la historia de la guacamaya roja todavía no ha terminado. El último vuelo, o el comienzo de algo mejor. Hay especies cuya desaparición parece lejana, casi imposible de imaginar. Animales tan bellos, tan emblemáticos y tan profundamente ligados a la idea misma de la naturaleza, que cuesta creer que algún día podrían dejar de existir. La guacamaya roja es una de ellas. Su imagen vive en libros, murales, fotografías, documentales, recuerdos de infancia y paisajes que parecen eternos. Su presencia es tan poderosa que muchas veces asumimos que siempre estará ahí. Pero la historia de la vida en la Tierra ha demostrado algo una y otra vez: ninguna especie está garantizada para siempre, ni siquiera las más extraordinarias. La guacamaya roja ha sobrevivido durante miles de años, ha atravesado ciclos naturales, cambios climáticos, transformaciones del paisaje y desafíos propios de la vida salvaje. Ha aprendido a vivir en uno de los ecosistemas más complejos y hermosos del planeta. Ha formado parte del equilibrio de la selva durante generaciones incontables. Y sin embargo, en apenas un fragmento mínimo de tiempo, la acción humana ha sido capaz de poner en riesgo todo eso. Ese es, quizás, uno de los aspectos más duros de esta historia. No estamos hablando de una especie que desaparece porque ya le tocaba, ni de una pérdida inevitable dictada por la naturaleza. Estamos hablando de una especie empujada hacia el peligro por decisiones humanas, por la destrucción de bosques, por la codicia del tráfico ilegal, por la indiferencia, por la falsa idea de que la vida silvestre puede ser convertida en objeto, en mercancía o en decoración. Y aún así, incluso frente a todo eso, la guacamaya roja sigue volando, sigue elevándose por encima del dosel del bosque, cruzando espacios donde todavía queda selva, todavía quedan árboles, todavía queda una oportunidad. Sigue resistiendo como si cada vuelo fuera una declaración silenciosa de supervivencia, como si cada aleteo dijera algo que muchas veces olvidamos: que la naturaleza no se rinde fácilmente, pero resistir no significa estar a salvo. Y ese es el punto más importante de todos. La belleza de la guacamaya roja no la protege, su inteligencia no la protege, su historia milenaria no la protege, su importancia ecológica no la protege. Nada de eso basta por sí solo, porque en un mundo donde la destrucción avanza más rápido que la conciencia, incluso las criaturas más impresionantes pueden desaparecer si no existe una voluntad real de defenderlas. Por eso, la pregunta que deja esta historia no es solo qué está pasando con la guacamaya roja. La verdadera pregunta es: ¿qué dice esto sobre nosotros? Dice mucho sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre la forma en que admiramos la vida silvestre, pero al mismo tiempo la encerramos, sobre cómo hablamos de conservación, pero seguimos consumiendo prácticas que destruyen hábitats, sobre cómo muchas veces lloramos la extinción cuando ya es demasiado tarde, en lugar de actuar cuando todavía existe la posibilidad de evitarla. La guacamaya roja se ha convertido, en muchos sentidos, en un espejo que refleja tanto lo peor como lo mejor de la humanidad. Refleja lo peor cuando la convertimos en mercancía, cuando destruimos su hogar o cuando ignoramos el daño que causamos, pero también refleja lo mejor cuando alguien protege un nido, rescata un ave, conserva una selva, educa a una comunidad o decide no comprar lo que nunca debió venderse, porque al final, el futuro de esta especie no depende solo de leyes, reservas o proyectos científicos, también depende de miles de decisiones humanas, pequeñas y grandes, visibles e invisibles, que se toman todos los días. Depende de qué permitimos, depende de qué toleramos, depende de qué elegimos proteger. Y eso significa que la historia de la guacamaya roja todavía está abierta, todavía puede convertirse en una historia de pérdida definitiva, o todavía puede convertirse en una historia de recuperación, memoria y responsabilidad.
Todavía estamos a tiempo de decidir si su grito seguirá resonando en la selva, o si un día solo quedará como un sonido imaginado, reconstruido en grabaciones antiguas y documentales tristes sobre lo que dejamos perder. Ese es el peso real de la conservación. No se trata solo de salvar animales porque son bonitos, raros o impresionantes. Se trata de defender la complejidad de la vida. Se trata de entender que cada especie ocupa un lugar único en el tejido del planeta, y que cuando una desaparece, ese vacío no se llena fácilmente. Se trata de aceptar que no somos dueños del mundo natural, sino apenas una parte de él, y la guacamaya roja nos recuerda eso con una fuerza difícil de ignorar. Nos recuerda que la libertad tiene alas, que la selva tiene voz, que la vida silvestre no fue hecha para ser encerrada, que la belleza verdadera no se posee, se respeta, se protege, se deja vivir. Tal vez por eso su imagen impacta tanto, porque verla volar en libertad representa algo más grande que un ave. Representa la posibilidad de que todavía exista un mundo donde lo salvaje conserve su lugar, donde los cielos no estén vacíos, donde el color no haya sido reemplazado por el silencio, y en tiempos donde tantas especies luchan por sobrevivir, esa imagen importa más que nunca. La guacamaya roja no necesita compasión superficial, no necesita admiración pasajera, no necesita ser vista solo como una postal tropical o una figura decorativa. Lo que necesita es algo mucho más serio y mucho más urgente. Necesita espacio, protección y respeto. Necesita bosques en pie, necesita nidos seguros, necesita cielos abiertos, necesita que entendamos, de una vez por todas, que una especie viva vale infinitamente más que una especie poseída, porque cuando una guacamaya roja vuela libre, no solo está sobreviviendo ella, también sobrevive una parte de la selva, una parte de la memoria natural del planeta, una parte del equilibrio que todavía sostiene a innumerables formas de vida, y quizás también sobrevive una parte de nuestra propia humanidad. Porque la manera en que tratamos a las especies más vulnerables dice mucho sobre el tipo de mundo que estamos construyendo, uno donde todo puede venderse, explotarse y desaparecer, o uno donde todavía somos capaces de detenernos, mirar al cielo y elegir proteger lo que aún vive. La guacamaya roja sigue aquí, todavía no se ha ido. Todavía no se ha apagado su color, todavía no se ha perdido del todo su voz, pero no estará aquí para siempre si seguimos actuando como si el tiempo fuera infinito. La extinción no ocurre de golpe, llega poco a poco, con cada árbol que cae, con cada nido saqueado, con cada compra ilegal, con cada silencio que decidimos ignorar. Y también, la esperanza se construye poco a poco, con cada selva protegida, con cada ave rescatada, con cada persona que entiende, con cada decisión correcta. Tal vez el futuro de la guacamaya roja no dependa de un gran gesto heroico, tal vez dependa, simplemente, de que suficientes personas comprendan que todavía vale la pena luchar por su vuelo, porque si algún día desaparece, no solo habremos perdido una especie, habremos perdido una señal, una advertencia, una belleza irrepetible, y un fragmento vivo del mundo que jamás podremos reconstruir por completo. Pero si logramos conservarla, si logramos que siga cruzando los cielos de la selva con ese rojo imposible, con ese grito ancestral, con esa presencia indomable, entonces todavía habrá algo que celebrar. No solo la supervivencia de un ave, sino la posibilidad de que, a pesar de todo, aún sepamos elegir la vida, y mientras la guacamaya roja siga volando, todavía habrá esperanza. Y aún después de todo, después de la destrucción, del miedo, de la caza, del encierro, del silencio que poco a poco ha intentado borrar su presencia, la guacamaya roja sigue volando, sigue cruzando los cielos de la selva como si se negara a rendirse, como si cada aleteo fuera un acto de resistencia, como si su existencia misma fuera una última advertencia para nosotros, porque mientras ella siga viva,
Todavía no todo está perdido, pero no nos confundamos. Esto no significa que esté a salvo, significa que aún estamos a tiempo de proteger lo que queda, a tiempo de salvar los bosques que todavía respiran, a tiempo de impedir que su grito se convierta en un eco del pasado, a tiempo de decidir si seremos la generación que la dejó desaparecer, o la generación que se negó a perderla, porque al final, la historia de la guacamaya roja no solo habla de un ave, habla de nosotros, de lo que destruimos, de lo que ignoramos, de lo que admiramos, pero muchas veces no sabemos cuidar, y también habla de una verdad que duele aceptar, que no siempre perdemos al mundo en grandes catástrofes, a veces lo perdemos poco a poco, con cada árbol que cae, con cada selva que se rompe, con cada especie que desaparece en silencio mientras seguimos actuando como si nada estuviera pasando. Y cuando eso ocurre, el planeta no se queda vacío de golpe. Primero, pierde su voz, luego, pierde su color, y finalmente, pierde su alma. La guacamaya roja no es solo un animal hermoso, es un símbolo, un recordatorio viviente de que la naturaleza todavía está peleando por sobrevivir, incluso contra nosotros. Y quizá esa sea la pregunta más importante de todas: si algo tan libre, tan salvaje y tan extraordinario no puede sobrevivir a este mundo que hemos construido, entonces, ¿qué más estamos condenando junto con ella? Porque cuando desaparece una especie como esta, no solo se apaga una vida, se apaga una historia, se rompe un equilibrio, se borra una herencia natural que tardó miles de años en existir, y que jamás podremos reconstruir por completo. No habrá tecnología capaz de devolverle al mundo el verdadero sonido de sus alas en libertad. No habrá dinero capaz de comprar el lugar exacto que ocupa en la selva. No habrá excusa suficientemente grande cuando llegue el día en que queramos recuperarla y ya no quede nada por salvar. Por eso esto no termina aquí, porque este documental no trata solamente de mirar una tragedia, trata de decidir de qué lado de la historia vamos a estar, del lado de la indiferencia, o del lado de la vida, del lado de quienes destruyen, o del lado de quienes todavía tienen el valor de proteger. La guacamaya roja sigue ahí, todavía no ha desaparecido, todavía no se ha rendido, todavía sigue elevándose sobre la selva, como una llama viva en medio del verde, como un último grito de belleza en un mundo que a veces olvida cómo cuidar lo que ama. Y mientras siga volando, todavía habrá esperanza, pero el tiempo no vuela para siempre, así que cuando vuelvas a mirar el cielo, cuando vuelvas a pensar en la selva, cuando vuelvas a escuchar el nombre de esta especie, recuerda esto: la extinción no comienza cuando desaparece el último animal, comienza cuando el ser humano decide que ya no vale la pena salvarlo. Y si todavía somos capaces de sentir algo al verla volar, entonces todavía estamos a tiempo de demostrar que sí vale la pena. Porque si logramos salvar a la guacamaya roja, tal vez todavía podamos salvar algo mucho más grande que una especie. Tal vez todavía podamos salvar la parte del mundo que aún sigue siendo verdaderamente salvaje, y con ella, tal vez también podamos salvar la mejor parte de nosotros mismos. Si te gustó el video, comenta un; si no te gustó, comenta 2, también dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas, al fin y al cabo es gratis, y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.